Hola, les voy a leer el capítulo 9 para poder brindarles algunas aclaraciones y que se les haga más fácil la comprensión de este nuevo capítulo que tenemos que leer esta semana. El capítulo se llama Peace on Earth. Este título suena en inglés casi igual a la frase Peace on Earth, cuya pronunciación escrita en español sería algo muy parecido a Peace on Earth. Y las tres frases y sus significados tienen mucha relación con este libro, pues la paz, peace, en la tierra, earth, depende bastante de que no haya hambre. Eso se combate con comidas de alto contenido nutritivo como las legumbres, representadas por ejemplo por las arvejas, peace, una de las tantas fijadoras de nitrógeno más estudiadas. Y hacer peace en la tierra es otra forma, un poco menos elegante, de retornar algo del nitrógeno al suelo. Si el que lo hace se llama Martín y está parado al costado de un camión mirando hacia la Patagonia y de espaldas a Buenos Aires, puede ser una imagen literaria muy poderosa para descansar el alma y expresar esperanza al terminar un libro tan contundente y denso como Sobre héroes y tumbas, de Ernesto Sábato. Umberto Eco, semiólogo, escritor y ensayista italiano, escribió con motivo del fin del segundo milenio que lo que posibilitó a la humanidad la superación del largo período de oscurantismo, es decir, casi 7 siglos de historia que abarcan la llamada Primera Edad Media, fueron las legumbres, porotos, habichuelas y arvejas en sus diferentes formas. Según Eco, en aquellos tiempos donde se vivía bien y se comía bien solo dentro de los castillos, el campesino y el resto de la humanidad excluida, que vivía fuera de los muros, no tenía fuentes de proteínas en su alimentación, ya que la carne era reservada a los poderosos y a sus familias. Los campesinos podían probar carne solo si tenían éxito con la caza furtiva, pues la caza también estaba reservada a los señores. Con el advenimiento del segundo milenio, allá por los años 1000, se introdujeron en Europa herramientas agrícolas que permitieron el arado de la tierra y el mejor manejo de los animales, pudiendo aprovecharse mejor la tierra para cultivarla con más tecnología y tener una mejor productividad. Uno de los productos de estos cultivos fueron las legumbres, que constituyeron la base de las dietas de los campesinos. De este modo, las proteínas, en este caso de origen vegetal, fortalecieron nuevamente a la población y permitieron que se reprodujera y desarrollara mejor. Y todos sabemos que un niño bien alimentado es un futuro hombre de bien y de potencial sabiduría. Bueno, acá hago una pausa en la lectura para resumir un poco lo que acabo de leer. ¿Sí? Acá explica un poco el nombre del capítulo, que tiene que ver con que las legumbres aportaron proteínas, ¿sí? En momentos donde éstas faltaban. Les aclaro por si no saben que existen diversos tipos de nutrientes: los carbohidratos, las vitaminas, los minerales, las proteínas, las grasas, ¿sí? Las proteínas son muy importantes y la fuente principal hoy en día para nosotros son los derivados de productos animales por la dieta. Dieta no me refiero a algo para adelgazar, sino la dieta son los alimentos que consumimos en nuestra vida cotidiana. Por la dieta que tenemos la gran mayoría de las personas que consumimos carne y derivados de animales como huevos o leche. Pero también los vegetales pueden aportar un montón de proteínas. De hecho, hay gente que se alimenta a base de plantas y obtiene de todos modos sus proteínas. Solo que hay que saber buscarlas bien. Un ejemplo muy claro es el que acaba de dar el autor, que son las legumbres, que son un tipo de vegetal que tienen mucha cantidad de proteínas. Continúo. El resto de la historia de Europa es bien conocida por todos, o al menos algunas ideas tenemos. Colón se cansó de mirar las olas y se vino a descubrirnos. Acá entre nosotros, entre un paréntesis les hago, no nos descubrió. Sí, América ya estaba descubierta. Varios años más tarde, un montón de gente se cansó de la irracionalidad de Europa y se vino a inmigrarnos. Y así los argentinos empezamos a descender de los barcos. Pero volviendo al tema que nos ocupa de la fijación de nitrógeno, está claro que los historiadores reconocen la importancia de las leguminosas. Hoy nosotros, con un poco más de conocimiento científico, no hacemos más que corroborarlos y dar algunas explicaciones del porqué de los efectos benéficos de los porotos sobre la humanidad.
Así es como nos encontramos en la entrada de un nuevo milenio, hablando más o menos de los mismos problemas. ¿Cómo le damos de comer a la creciente humanidad? ¿De dónde sacamos la proteína suficiente? ¿Podemos seguir creciendo? ¿Debemos seguir creciendo? En estas y otras tantas preguntas se mezcla nuevamente nuestra ya conocida fijación biológica de nitrógeno. Esta historia sobre el destino de Europa y las leguminosas marca bastante bien el significado económico y social de este tema, que volvió a cobrar importancia cuando ya en los años 60, con la crisis del petróleo, el nombre de las leguminosas y la fijación biológica de nitrógeno fue nuevamente una de las prioridades científicas mundiales. Resulta que la revolución verde era y es muy costosa e incluso peligrosa. La revolución verde se refiere al aumento de la producción de la tierra a base de fertilizantes y agroquímicos, como pesticidas o herbicidas. Pero la fabricación industrial entre nosotros les digo, quiere decir a gran escala, ¿sí? En grandes cantidades. Pero la fabricación industrial de estas sustancias a base de energía fósil, principalmente petróleo, tiene sus enormes costos, riesgos y límites. Acá hago una pausa. ¿Por qué mezcla la producción de agroquímicos con el petróleo? Porque en realidad para producir una sustancia necesitamos energía y hoy en día en las industrias, por lo menos de este tipo de sustancias, se utiliza como energía el petróleo, ¿sí? Los combustibles del petróleo, sus derivados son los combustibles como la nafta, como el diésel, con diferentes tipos de combustibles que hoy en día utilizamos. Entonces, la producción de agroquímicos está íntimamente relacionada con el petróleo. Y el petróleo entonces está relacionado con la producción de alimentos, porque también toda la maquinaria agrícola, los tractores, las sembradoras, las cosechadoras, necesitan petróleo hoy en día para funcionar. Entonces, si aumenta uno, o lo que le pase a uno va a afectar en el otro, ¿sí? Eso es una pausa y una aclaración que les quería hacer. Bueno, voy a continuar. Cuando el petróleo de los árabes empezó a ser muy caro para los occidentales, había que buscar una alternativa para mejorar la fertilidad de los suelos que no dependiese del agregado de fertilizantes químicos, como amonio, nitratos o urea. Además, el abuso de estas sustancias comenzó a producir efectos a largo plazo y el nitrato que se había agregado a las tierras europeas para mejorar su productividad empezó a contaminar las aguas. Este nitrato, tan benéfico para las plantas, en exceso en las aguas, comenzó a ser tóxico para los peces o formas de vida acuáticas. Es decir, la experiencia nos vuelve a mostrar la interconexión de todos los sistemas naturales y nos alerta sobre los riesgos de actuar sobre el medio ambiente, dejando en claro que no es sencillo mantener el equilibrio y los malabares naturales. Fue así como en los años 60 se dio un enorme impulso a la investigación en la fijación biológica de nitrógeno, con programas en el nivel mundial. El objetivo fue conocer y aprender cómo funcionan estas simbiosis para aprovecharlas mejor en la producción de alimentos para la humanidad y la mejora de los suelos pobres de nuestro planeta, en forma económica y con el menor impacto ecológico, y así aumentar los rendimientos de las cosechas. Traduciendo, se invirtió mucho dinero en investigación en este tema durante los últimos 30 años, y una de las consecuencias económicas de ello es el actual boom de la soja en todo el mundo y en particular en nuestro país. A eso quiero hacer una aclaración, ¿sí? Porque la soja es una leguminosa, ¿sí? Es una legumbre, y gracias a, como les dice el autor, a que en los años 70 se hizo una investigación muy fuerte en cómo las leguminosas mejoran los suelos a través de la fijación de nitrógeno, se descubrieron nuevas especies que podían adaptarse bien a condiciones distintas. Y se descubrió, ¿sí?, que la soja es una especie que crece muy bien en nuestros suelos. Eso se los aclaro porque por ahí no entienden por qué dice el boom de la soja, ¿sí? Hoy en día todos hemos escuchado hablar de la planta de soja o lo que es la soja, al igual que maíz o el trigo, pero antes, en las décadas pasadas, no era tan conocido como planta, como cultivo. La línea del tiempo nos muestra que siempre hay un antes y un después. Y esta historia comienza en realidad hace 100 y pico de años o más. Bueno, ahora comenzamos una segunda parte del capítulo que se llama La historia del poroto equivocado. El reconocimiento de la fijación biológica de nitrógeno puede remontarse a 300 años antes de Cristo, cuando los romanos utilizaban la rotación de cultivos con leguminosas en sus prácticas agrícolas.
Esta técnica es aún hoy utilizada para una mejor reposición de la fertilidad de los suelos, si bien con mayores fundamentos teóricos que en la antigüedad. Si hacemos un poco de historia elemental, el gas nitrógeno fue descubierto por Daniel Rutherford en 1772 y en 1838 Boussingault determinó que las leguminosas aumentaban su cosecha a expensas del nitrógeno atmosférico. En 1878, Bari introdujo el término simbiosis. Recordemos que simbiosis significa una asociación entre dos organismos vivos en la que ambos obtienen algún beneficio para su desarrollo. Y en 1885, este término fue utilizado por Schneider para referirse particularmente a los nódulos de las raíces de las leguminosas. Fue en 1888 cuando dos descubrimientos marcaron un hito en la historia de la fijación biológica de nitrógeno. Por una parte, Herregel y Wilfert demostraron que la fijación del nitrógeno por las leguminosas depende de las bacterias contenidas en nódulos. Al mismo tiempo, Bernick consiguió aislar y cultivar bacterias de los nódulos de raíces de leguminosas y demostrar que estas bacterias, a las que se denominó rizobios, poseían la capacidad de producir nódulos radiculares en nuevas plantas. Estos descubrimientos sentaban las bases de una interesante aplicación biotecnológica: cultivar los rizobios y venderlos como inoculantes para las plantaciones de leguminosas. Y así lo hicieron a partir de rizobios aislados de arveja y lo comercializaron bajo el nombre de nitragina. Sin embargo, estos científicos emprendedores, precursores de las actuales compañías que fabrican inoculantes para el agro, no tuvieron éxito con el negocio y cerraron el boliche a poco de empezar, pues el nuevo producto no funcionaba en los cultivos de poroto y otras leguminosas, solo funcionaba bien con arvejas. Pero no hay mal que por bien no venga, y como consecuencia de este fracaso comercial, en 1890 se introdujo el concepto de especificidad en la formación de nódulos de leguminosas. Es decir, se tomó conciencia de que existe un proceso de reconocimiento entre la bacteria y la raíz de la planta que determina si una asociación puede tener éxito o no. Entender este proceso de reconocimiento o especificidad simbiótica fue uno de los mayores desafíos de la biología en el siglo XX. ¿Por qué? Porque si se descubren las razones de esta especificidad o barrera de reconocimiento para una asociación, podría pensarse en manipularla, modificarla y lograr que algunas bacterias infecten y se asocien simbióticamente con otras plantas de interés agronómico, como por ejemplo los cereales. Con cereales, esto es una pausa que les agrego yo, con cereales se refiere a maíz o trigo, por ejemplo. Los cereales no forman nódulos con bacterias, por lo tanto no tienen fijación biológica de nitrógeno. Entonces, lo que quiere decir el autor es que si investigamos estas bacterias y aprendemos más de ellas, podemos ver cómo podemos hacer para que todos los cultivos puedan formar nódulos y puedan hacer simbiosis con las bacterias para que tengan su suministro de nitrógeno de manera natural. Esto sería la condición ideal y por lo que se está trabajando. Sí, pero por el momento todavía no se logró hacer. Vamos a dar inicio a la tercera parte del capítulo, que se llama Dulces conversaciones subterráneas. La fiebre de investigación en la fijación biológica de nitrógeno tuvo su pico en la década de 1980, haciendo centro principalmente en las leguminosas, con importancia agronómica, y en el fenómeno de especificidad simbiótica. Esta especificidad significa que cualquier leguminosa no se infecta por cualquier rizobio, sino solo por los rizobios capaces de reconocer a la planta. También podríamos decir que la planta reconoce a su rizobio entre todas las bacterias que hay en el suelo y establece una relación simbiótica con él. Los científicos pusieron todas sus herramientas y técnicas moleculares para estudiar este proceso, y en noviembre de 1989 apareció publicada la respuesta más importante a este interrogante en una prestigiosa revista científica llamada Nature. En cada número de dicha revista, los trabajos más importantes suelen ser comentados en breves notas por otros científicos prestigiosos que trabajan en el tema. Este descubrimiento, realizado por científicos franceses de Toulouse, fue comentado por una importante científica de la Universidad de Stanford bajo el nombre de
Sweet Talks in the Underground, dulces conversaciones bajo tierra, haciendo referencia a que las bacterias se reconocen con las plantas por intermedio de una especie de azúcar modificado. Acá hago una pausa. ¿Por qué se llama así esta nueva parte del capítulo? Dulces conversaciones subterráneas. Porque las bacterias se tienen que reconocer con las plantas que van a infectar para poder formar los nódulos. ¿Sí? Hasta ahí creo que todos lo entendimos. ¿Cómo se reconocen? Se reconocen mediante una sustancia, un tipo de sustancias que se llama en general azúcares, porque las primeras que se descubrieron tenían sabor dulce. Las primeras, no todas tienen sabor dulce, ¿sí? Pero como las primeras que se descubrieron tenían sabor dulce, se los denominó azúcares. Entonces, por eso se llama este título Dulces conversaciones subterráneas. Ahora continúo leyendo. Esta molécula de azúcar con modificaciones puede interpretarse como una estructura básica, a modo de cadenita, de la cual cuelgan diferentes dijes. La combinación de estos dijes, o colgantes, determina que la raíz reconozca o no a la bacteria. Así, puede haber moléculas que son reconocidas por una única especie de leguminosa y otras que son reconocidas por muchas especies de leguminosas. Entonces, el hecho de que una bacteria pueda infectar una, poca o muchas leguminosas diferentes dependerá de su habilidad para sintetizar estas moléculas de reconocimiento y de la capacidad de la planta para reconocer a dichas moléculas. Por los intereses económicos que implican los cultivos de leguminosas y su significado en la alimentación mundial, la mayor cantidad de trabajos y por lo tanto de descubrimientos se hicieron en las plantas de soja, poroto, arveja, trébol y alfalfa. Los tres primeros ejemplos se reconocen por su utilización directa por el hombre, o sea, soja, poroto y arveja. Y los dos últimos casos, trébol y alfalfa, son importantes indirectamente, pues se utilizan para el alimento del ganado como forraje. Ganado, obviamente, que hace referencia a los animales, ¿sí? Vacas, cerdos, ovejas, etc. Sin embargo, existen muchas plantas leguminosas diferentes. En la familia de las leguminosas se conocen unas 17.000 especies diferentes de plantas, que incluyen herbáceas, arbustos y árboles. Todas ellas son capaces de establecer una asociación simbiótica con bacterias del suelo, del género Rhizobium, desarrollando nódulos radiculares en los cuales las bacterias fijan el nitrógeno del aire y la planta lo aprovecha para su crecimiento. Algunos de estos árboles los conocemos de la vida diaria, como las diferentes acacias, el algarrobo e incluso el árbol de nuestra flor nacional, el ceibo. Pero las leguminosas no están solas. Existe otro gran grupo de plantas que se llaman plantas actinorríticas, capaces de establecer simbiosis con otras bacterias fijadoras de nitrógeno, diferentes de los del Rhizobium. Ahora pasamos a la cuarta parte del capítulo, que se llama La hermana bacteriana de Frankenstein y el bosque. Ahora es momento de poner pausa, hacerse un recreo de 5 minutos y luego volver para tener la cabeza fresca. Los valientes y las valientes me acompañarán a seguir leyendo el capítulo, que es uno de los más largos. Bueno, comienzo. Frankenstein quiere decir el hijo de Frank, y todos los asociamos con un personaje de libros y películas de terror. Frank se llamaba también uno de los científicos que trabajó en el descubrimiento de los rizobios, o bacterias fijadoras de nitrógeno, que, como vimos más arriba, forman simbiosis con las raíces de las leguminosas. En la década de 1890, Frank estaba estudiando los nódulos radiculares de las raíces del árbol aliso, Alnus glutinosa, que es el nombre científico, ¿sí? Y creyó descubrir en su interior otro microorganismo. Con el tiempo, se supo que esta era una bacteria muy diferente de los rizobios. Luego, en honor a su descubridor, fue bautizada con un derivado de su nombre, Frankia. Frankia es una bacteria de la familia de los actinomycetes, bacterias que, aunque no las tengamos presentes, son muy importantes en nuestra vida moderna. De varias de ellas se obtienen muchos de los antibióticos
que hoy utilizamos para cuidar nuestras enfermedades, y muchas de ellas son responsables del agradable olor a tierra mojada que sube del suelo cuando en el campo o en el bosque, una plaza o un jardín se pone a llover. Frankia no hace simbiosis con ninguna leguminosa, es decir, no se reconocen entre sí, pero sí lo hace con más de 250 especies diferentes de árboles y arbustos que tienen, al igual que las leguminosas, mucha importancia ecológica. Algunos de estos árboles son conocidos, como los alisos y las casuarinas. Otras forman parte de los diferentes bosques naturales de todas las partes del mundo. Estas plantas, que se asocian con Frankia, se denominan actinorrícicas, por actinomycete, en referencia a la bacteria Frankia, y por raíz, en referencia a que la simbiosis se establece por el desarrollo de nódulos en las raíces de las plantas. En las plantas actinorrícicas, pausa, recordemos que son las plantas que se asocian con bacterias llamadas Frankia para fijar nitrógeno. Cierro paréntesis. En las plantas actinorrícicas también existen los fenómenos de especificidad y reconocimiento, como ocurre con las leguminosas. Es decir, no cualquier Frankia es capaz de infectar a cualquier planta actinorrícica. A diferencia de lo que sucedió con el avance de las investigaciones en leguminosas, aún no conocemos la naturaleza química de las señales que intervienen en el reconocimiento de esta simbiosis. Entre otros, el mayor problema es que Frankia ha sido y es muy difícil de aislar y cultivar en el laboratorio, y en consecuencia de ser estudiada a fondo. Aclaro para ustedes que este libro sí es una segunda edición de la versión original y fue editado en el 2008, o sea que al día de hoy, si 12 años pasaron, puede que haya muchos avances, tendríamos que buscarlos. Ahora continúo. Frankia, a diferencia de los rizobios, es capaz de fijar nitrógeno en vida libre, es decir, fuera de los nódulos radiculares. Por otra parte, se han detectado poblaciones de Frankia en suelos donde no crecen las plantas con las que forma simbiosis. Es decir, que es muy probable que Frankia sea muy importante en la naturaleza como bacteria fijadora libre de nitrógeno, además de por su interacción con las plantas actinorrícicas. Las plantas actinorrícicas, por su parte, son muy diversas y se adaptan a crecer en ambientes muy diversos, desde pantanos hasta estepas, donde por su capacidad de fijar el nitrógeno del aire pueden crecer en suelos muy pobres. Por esta razón, son las especies de plantas que comienzan a colonizar la Tierra en aquellos casos donde el suelo es nuevo. Esto ocurre en las islas o costas que emergen de la superficie del mar en el hemisferio norte, o en los suelos que han sido muy perturbados por acción del hombre, a los costados de los caminos, por ejemplo. O en suelos donde se extrajeron las capas superficiales para la fabricación de ladrillos u otros propósitos de la industria de la construcción. Por esta propiedad de crecer sobre suelos pelados, se dice que son plantas pioneras en la vegetación o revegetación de las tierras. Y esto puede ser una aplicación muy importante cuando en el mundo crece la preocupación por cuidar los espacios verdes y luchar contra los procesos que llevan a la desertificación. El problema es complejo y no puede reducirse y resolverse con unas plantas, pero estas plantas pueden ayudar a simplificar el problema y a encontrar soluciones inteligentes. Y ahora sí, les doy la bienvenida a la penúltima parte del capítulo. Parece que este capítulo no se termina más, ¿vieron? Pero bueno, ya termina y ya casi que terminamos el libro también. Esta parte se llama Plantas primas lejanas. Como vimos al comienzo del libro, según Darwin y su teoría de la evolución, todos los organismos vivos que han existido y existen hoy sobre la Tierra han evolucionado y se han diversificado a partir de uno o unos pocos organismos comunes. Existen distintas técnicas de análisis y estudio de los organismos vivos que analizan su diversidad y tratan de agruparlos para entender de qué forma han evolucionado. Tradicionalmente, sobre la base de características morfológicas comunes u homólogas,
Por ejemplo, la forma y el tamaño de las hojas de las plantas, de los picos de los pájaros, etc. Se desarrollan árboles filogenéticos, algo así como árboles genealógicos, que establecen el grado de parentesco de los diferentes organismos vivos. Acá me gustaría hacer una pausa y explicarles, ¿sí?, que en biología se utilizan las características de los seres vivos para agruparlos en familias, en tipos. ¿Sí se acuerdan cuando vimos los seres vivos, que una de las características de los seres vivos era que también poseían un nombre científico? Y que los virus, como no eran considerados seres vivos, no tenían nombres científicos. Por ejemplo, el virus del coronavirus no tiene nombre científico, se llama SARS-CoV-2. Ese es el nombre, pero no es un nombre científico. Como por ejemplo, yo les había nombrado el perro, ¿se acuerdan que era Canis lupus? Que el nombre científico está formado por el género, que es la primera palabra, por ejemplo, Canis, en el caso del perro sí, que va con mayúscula, y la segunda palabra, que es la especie, por ejemplo, Canis lupus es el lobo, Canis domesticus es el perro. Discúlpenme, me confundí. No puedo borrar el audio, así que lo tengo que dejar así. Pero ustedes sé que me van a saber entender igual. Por ejemplo, en el caso del lobo, Canis, el género, va con mayúscula, y lupus es la especie y va con minúscula. Canis lupus sería todo el nombre científico, es un nombre en latín. ¿Se acuerdan que hemos visto esa característica? Bueno, ¿de dónde sacamos el género del animal, la familia, el tipo? Lo sacamos de su árbol filogenético, es decir, como dice bien el autor, es casi como un árbol genealógico. Yo tengo que ver de dónde viene ese animal, con quién está más emparentado, ¿sí? Animal o ser vivo, lo que sea. Antes, cuando no se conocían diversos tipos de tecnologías o cuando no se había descubierto el ADN, se utilizaban, como dice el autor, características, por ejemplo, la forma de las hojas, cómo tienen los vasos radiculares, o por ejemplo, en los animales, cantidad de patas, tipos, órganos que tienen, etc. Hoy en día contamos con técnicas moleculares, es decir, a nivel molecular. ¿Se acuerdan los niveles de organización? Que estaban los átomos y las moléculas. A ese nivel podemos llegar para emparentar seres vivos. Y obviamente que es mucho más específico y mucho más certero que solamente comparar las características que podemos observar a simple vista, ¿sí? Una de esas técnicas es comparar el ADN de cada ser vivo. Y es lo que ahora va a explicar el autor. Más recientemente, utilizando una técnica que compara la información del ADN, llamada secuencia de bases, existente en todas las plantas, además de los datos morfológicos, entre paréntesis morfológico se refiere a la forma que le acabo de decir, ¿sí? Se encontró que las plantas que forman simbiosis fijadoras de nitrógeno de distinto tipo, es decir, las leguminosas y las actinorrizas, quedaron en un mismo grupo denominado Rosid 1, muy separadas de otras plantas como las gramíneas, es decir, el arroz, el trigo o el maíz. Estas dos simbiosis representan grupos de asociaciones entre plantas sin bacterias con características fácilmente diferenciables. Podríamos decir a grandes rasgos que sobre la superficie terrestre las leguminosas ocupan los ecosistemas tropicales y subtropicales y templados, mientras que las actinorrizas ocupan los ecosistemas templados y fríos. Muchas de las leguminosas son especies anuales, utilizadas en cultivos agrícolas de enorme importancia económica en los niveles mundial y nacional, como por ejemplo la soja, el poroto y las legumbres en general. Mientras tanto, las actinorrizas son todas, con excepción de una única especie conocida, arbustos y árboles leñosos. Entonces, su significado económico se da en el nivel forestal, abro paréntesis, se refiere a los bosques, y ecológico, en relación con la conservación y la recuperación de los suelos. No solo la diferencia está en los climas. Por supuesto que existen excepciones que nos permiten encontrar algunos ambientes a ambos tipos de plantas fijadoras de nitrógeno. La gran diferencia está en el género de la bacteria con la cual realizan la simbiosis. Mientras que las leguminosas se asocian con bacterias del género Rhizobium, que son bacterias unicelulares y móviles, las plantas actinorrizas se asocian con bacterias del género Frankia, que son filamentosas,
o sea, con forma de hilos largos o filamentos. Son ramificadas, como con flecos cada tanto, y no móviles. Por otra parte, las bacterias se pueden dividir en dos grandes grupos, de acuerdo con una técnica de coloración que se utiliza en microbiología para teñir a las bacterias, con la cual se ven violetas con el microscopio. Esta técnica se llama coloración de Gram. Los rizobios son bacterias Gram negativas, mientras que Frankia son bacterias Gram positivas. Frankia son bacterias capaces de diferenciar sus células en diferentes tipos celulares y capaces de esporular. Desarrollan esporas con las que perduran en los suelos, mientras que Rhizobium no forma esporas. Es decir, ambas simbiosis resultan ser sistemas con varias diferencias, pero con una finalidad funcional similar, que la evolución biológica ha seleccionado y que forma parte importante de la biosfera actual. Esta finalidad común se manifiesta en que ambas simbiosis se caracterizan por desarrollar nódulos radiculares, en donde se alojan las bacterias microsimbiontes. En época de picnic se puede escarbar suavemente con un palito para sacar de la tierra una plantita de trébol, que suele haber en los alrededores donde uno se tira felizmente a tomar sol en el parque o la plaza. Seguramente encontraremos que las raíces blancas de la planta de trébol tienen unos granos como verrugas apenas rosadas. Son los nódulos fijadores de nitrógeno, que están repletos de rizobios. Algo muy parecido se puede encontrar en las raíces de los alisos o las casuarinas, aunque con más dificultad, pues desplantar un árbol con un palito puede llevar un tiempo. Seguramente el sol se va a esconder antes de encontrar un nódulo y comenzará a hacer frío. Pero si se tiene éxito, se podrá comprobar que estos nódulos radiculares son bastante parecidos externamente. Sin embargo, tienen una estructura interna muy particular que permite con un microscopio decir si se trata de un nódulo o de una leguminosa. De un nódulo de una leguminosa o de una actinorrhiza. Y luego el autor nos presenta una imagen que está en la página 70, me gustaría que la puedan buscar, en donde dice figura 5 y nos presenta un nódulo de una leguminosa y un nódulo de una actinorrhiza. Y vemos que dice en el nódulo de la leguminosa, nódulos radiculares con haces vasculares laterales, difíciles de ver. Es decir, haces vasculares se refiere a los tejidos que transportan sustancias, ¿sí? Se ve que acá hay vasos transportadores de sustancias laterales, es decir, a los costaditos del nódulo y que no se pueden ver. Y en cambio en las actinorrizas dice que tiene nódulos radiculares con haces vasculares centrales, es decir, tiene un vaso conductor central y que es más fácil de ver. ¿Sí? Me gustaría que puedan buscar la imagen. Resumiendo esta parte del capítulo, lo que les quiere decir es que los dos géneros que forman simbiosis con las plantas, el género Frankia y el género Rhizobium, son bastante distintas. No solamente son distintas por las plantas con las cuales se asocian, sino que viven de manera muy distinta. Una es Gram positiva y otra es Gram negativa. Esto significa que se tiñen diferente en el laboratorio. Esto es porque sus células son bastante distintas, ¿sí? Es una técnica de microbiología. Y otra diferencia era que Frankia forma esporas y Rhizobium no. Esto parece una pavada, pero en realidad las esporas, ¿se acuerdan que yo les conté con el tema de los hongos también? Que las esporas son una forma de reproducción que resiste temperaturas y climas muy adversos y condiciones muy adversas. Entonces, cuando una bacteria se puede esporular, significa que puede preservarse tal vez con mayor éxito en condiciones que no son favorables, ¿sí? Además, Frankia puede existir como fijadora de nitrógeno libre, es decir, viviendo solita en el suelo. En cambio, el Rhizobium siempre existe asociada a otras plantas. Estas son algunas de las características y las diferencias entre ambos géneros de bacterias fijadoras. Y ahora, ya para finalizar, estamos por comenzar finalmente la última parte del capítulo 9. Imagínense si a ustedes les cansó escuchar, yo que estuve leyendo sin parar. Así que vamos a ir por la última parte.
Espero que hayan entendido todo. Recuerden que si no, me pueden preguntar en Classroom, ¿sí? Bueno, vamos con una pausa, un poco integrando todos los conceptos en nuestras cabezas. Y si tienen dudas, las van a ir anotando. Van a ir pausando el video y anotando. Y leo la última parte. Aquí vamos. Se llama Dulces Conversaciones Subterráneas, la película. Y sí, parece una película ya de lo largo que se va a hacer este video. A ver, dice, todo muy lindo, pero ¿cómo pasan estas cosas? ¿Cómo se reconocen la bacteria y la raíz y se forma el nódulo radicular en estas plantas? Podemos hacer una descripción de lo que ocurre tomando como ejemplo la simbiosis entre rizobios y raíces de leguminosas, de las cuales sabemos un poco más. Con las actinorrizas sucede probablemente algo muy similar. Los científicos hablamos de interacciones entre plantas y bacterias. Con esto queremos decir que cuando ocurren asociaciones entre plantas y bacterias, existen varios pasos en los cuales una parte actúa sobre la otra y la modifica. Exactamente como ocurre en una conversación, donde la pregunta o el comentario de una de las partes genera la necesidad de respuesta o nuevas preguntas o comentarios por la otra, y así sucesivamente. Los rizobios son bacterias unicelulares móviles y microscópicas, que habitan en el suelo y que pueden reconocer la presencia de una raíz cercana por la difusión de sustancias químicas de los exudados radiculares, que la raíz de la planta larga al suelo circundante. Atraída por estas sustancias, la bacteria se acerca a la raíz y allí se multiplica y coloniza la superficie de la raíz. Cuando la bacteria está cerca de la raíz o pegada a ella, algunas sustancias liberadas por la raíz entran en la bacteria y activan genes bacterianos que estaban apagados. Como consecuencia de la activación de estos genes, la bacteria sintetiza una nueva molécula llamada, y atención a esta palabra por favor, lipoquitinoligosacárido, que es la cadenita con dijes que nombramos más arriba y que la bacteria larga al medio para ver si la planta la reconoce. Esta molécula de lipoquitinoligosacárido, qué palabra para jugar al ahorcado, llega a la raíz. Y si las células de la planta la pueden unir a su superficie, es decir, si la reconocen, produce cambios en las células epidérmicas de la raíz. Acá les hago una aclaración. Célula epidérmica quiere decir la célula que está en contacto con la superficie de la raíz, la primer célula con la cual se encuentra, ¿sí? Célula, diríamos, entre comillas, de la piel de la planta, ¿sí? Esto permite la infección por los rizobios y también produce cambios en el interior de la raíz, activando la división celular para que se empiece a desarrollar el nódulo radicular que alojará a las bacterias que entran por la infección. Como una perfecta conversación, ahora los lipoquitinoligosacáridos activan genes dormidos en la planta que al ser expresados dan origen a nuevas moléculas necesarias para el normal desarrollo del nódulo radicular. Son muchos pasos de intercambio de señales, y si alguno de ellos no funciona, todo el proceso se detiene y no hay simbiosis. Esto es el reconocimiento simbiótico, y por lo que sabemos, en él participan más de 100 genes de ambas partes. Acá voy a hacer una aclaración. Los genes son pedacitos de ADN, ¿sí? Es decir, que las sustancias que la planta elimina por la raíz, que se llaman, como ustedes ya vieron, exudado radicular, activan genes en la bacteria, genes que la bacteria tenía dormidos, ¿sí? No estaba utilizando en su vida cotidiana. Pero al encontrarse con esta sustancia del exudado radicular, se activan estos genes y puede producir esta molécula con este nombre tan raro que ahora que no estoy leyendo no me va a salir, pero sí, ustedes tienen que saber que es un azúcar que la bacteria elabora para ver si la planta la reconoce. Una vez que elabora esta molécula, la alarga y llega a las células epidérmicas de la raíz, como diríamos entre comillas de la piel de la raíz. Si la planta la reconoce, esta sustancia es capaz de activar genes dormidos que tenía la planta, que no estaba utilizando y que gracias a este reconocimiento
se activaron. Entonces, gracias a la activación de estos nuevos genes que tiene la planta, se empieza a formar el nódulo y se empiezan a producir sustancias por parte de la planta para que las bacterias puedan entrar ahí. ¿Sí? Hasta ahí un poco el resumen con mis palabras de lo que vine leyendo. Continúo. Como resultado de este reconocimiento entre la planta y la bacteria, se induce en la raíz una serie de cambios morfológicos, recordemos que morfológico se refiere a la forma de la raíz, ¿sí?, que conducen al desarrollo de un nódulo, la pequeña verruga. Esto ocurre en forma simultánea con el ingreso de la bacteria en la raíz, por lo que se denomina hilo de infección o vía de infección, un verdadero túnel que la bacteria va construyendo junto con la planta. Como resultado de estos procesos, la planta desarrolla un nuevo órgano en su raíz, el nódulo radicular, en el cual algunas de sus células son invadidas o infectadas por miles de bacterias. Este nódulo, con células infectadas y células no infectadas, posee también conexión con el sistema vascular de transporte de sustancias general de la planta, algo así como un sistema de ascensores que suben nutrientes y agua desde el suelo hasta las hojas y luego distribuyen, subiendo y bajando, los alimentos procesados, señales y otras sustancias de reserva que necesita la planta para su funcionamiento, crecimiento y desarrollo. Acá hago una pausa y les explico. Las plantas tienen sistema vascular. ¿Qué es un sistema vascular? Como nosotros tenemos venas y arterias, las plantas también tienen no venas o arterias, pero tienen vasos conductores que, como dice el autor, transportan sustancias. Estos vasos conductores tienen que llegar a los nódulos, porque recuerden que las bacterias necesitan sustancias que la planta le va a dar, y a la vez la planta necesita sustancias que la bacteria le va a dar, que es el nitrógeno, ¿sí? Y vamos ahora sí con lo último de lo último. Dice así: en las células infectadas, las bacterias se diferencian en una forma especializada llamada bacteroide, que se encarga en forma prácticamente exclusiva de expresar la enzima nitrogenasa y funcionar como una fábrica de fijación del gas nitrógeno del aire, transformándolo en amonio. El amonio fabricado en las células infectadas pasa por difusión y transporte a las células vecinas no infectadas, donde es rápidamente asimilado. Esto quiere decir que el amonio se une a otra molécula de las plantas y pasa a formar parte de las proteínas, por fin una palabra un poco más conocida. El nitrógeno asimilado es entonces transportado al resto de la planta, donde se utiliza de diversas formas. Bueno, terminamos el capítulo 9. Ahora sí vamos a hacer un repaso. Yo voy a tomar el capítulo y les voy a repasar las ideas principales, ¿sí? Recuerden que el capítulo comenzó hablando de las leguminosas y por qué son importantes, ¿sí? Las leguminosas, que son como la soja, el poroto, las arvejas, que son las principales que se asocian con las bacterias del género Rhizobium. Pero también hay otras plantas, las plantas actinorrícicas, que también pueden asociarse con bacterias fijadoras de nitrógeno del género Frankia. Luego recuerden que el autor nos nombró las diferencias principales entre el género Frankia y el género Rhizobium, que son dos tipos de bacterias muy distintas que hacen simbiosis con bacterias bastante distintas, ¿sí? Eso después lo van a repasar. Y después el autor nos explicó cómo es que hacen las bacterias y las plantas para reconocerse entre sí y poder asociarse y hacer simbiosis. Se tienen que reconocer. No todas las bacterias pueden infectar a todas las leguminosas. Entonces, generan una molécula que es un tipo de azúcar, la planta debe reconocerla. Si la reconoce, se activan genes que estaban dormidos tanto en la planta como en la bacteria y se va a formar el nódulo. Si esto falla, ¿sí?, si esta interacción no se da, el nódulo no se puede formar. Y recordemos que el nódulo lo proporciona la planta, porque es un órgano más de la raíz. En él va a haber células de la planta infectadas con bacterias que van a recibir el nitrógeno y células no infectadas que se van a encargar de asimilar ese nitrógeno a sus proteínas y poder distribuirlo por toda la planta, ¿sí? Bueno, cualquier pregunta saben que me pueden encontrar en Classroom, mejor si me lo preguntan en el tablón y no por comentarios privados.
y espero que les haya servido la lectura y la explicación del capítulo 9. Tienen el cuestionario por resolver. Cualquier consulta me escriben. Saludos.